Bienvenidos nuevamente a Mundo Valor, el canal de los avalúos, una ventana abierta al conocimiento. En esta oportunidad se presenta el video del ratio de valoración bajo escenarios probabilísticos. La propuesta española para vincular el vector de las ponderaciones generales de las alternativas del proceso analítico jerárquico AHP para la estimación de precios inmobiliarios debe comprobarse mediante la prueba Non-Ratio Reciprocity Test NRRT para verificar la existencia de la reciprocidad en la estimación de los precios de los otros inmuebles de la muestra y por ende de la robustez del artificio matemático. A los efectos de analizar la influencia de la variabilidad de los precios de los inmuebles comparables de la muestra, se efectuarán simulaciones de escenarios Monte Carlo utilizando el programa Crystal Ball para determinar en forma probabilística el precio del inmueble tasable y luego de esta estimación los precios de los inmuebles comparables. También se hace el modelado para obtener el NRRT y así establecer parámetros de comparación para validar el procedimiento de ajuste de los precios del inmueble tasable y de los comparables. Asimismo, a los efectos de analizar la variabilidad de los resultados, se determinarán las medidas de tendencia central y de dispersión, con formal atención a los resultados del coeficiente de variación antes y después de la estimación del precio del inmueble tasable. Para el ratio de valoración se presentará el procedimiento abordado por los catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia, el doctor Jerónimo Aznar y el doctor Francisco Guijarro, contenido en el libro Nuevos métodos de valoración, modelos multicriterio. Todo el planteamiento de esta aplicación para la valoración inmobiliaria se explicó ampliamente en el video Ratio de valoración más métricas de control de este mismo canal, que se recomienda ver al igual que otro video del encuentro del modelo, del ratio y del proceso para ampliar la información sobre el tema tratado en este audiovisual. La aplicación del ratio de valoración para la determinación de precios inmobiliarios se fundamenta en el contenido del libro citado. En este sentido, se expone la interpretación del autor de este video sobre el procedimiento. Primer paso, identificación de las variables directas e inversas. Segundo paso, normalización de los valores de las variables por la suma. Tercer paso, cálculo de los ratios por variable y precios estimados del inmueble tasable. Cuarto paso, estimar los precios de los inmuebles base de datos a partir de los ratios por variable. Quinto paso, calcular la distancia Manhattan y el coeficiente de variación. Sexto paso, selección del precio del inmueble por dos opciones, distancia Manhattan y coeficiente de variación. En el video del encuentro del modelo, del ratio y del proceso, publicado en este canal, se expuso el procedimiento para apoyar la toma de decisión compleja de la selección de un inmueble residencial entre varias alternativas de inversión basado en el método multicriterio proceso analítico jerárquico, AHP, siglas en inglés. Ahora bien, los resultados obtenidos sobre el vector final de ponderaciones
de las alternativas, ponderación general por inmueble, del método multicriterio AHP, Aznar et al. 2012, proponen aprovechar su uso en un procedimiento que les permita estimar el precio inmobiliario del bien objeto de la tasación y por ello plantean un ratio de valoración de acuerdo con la siguiente fórmula. Ratio es igual a la suma de los precios de los activos comparables sobre la suma de la ponderación de los activos comparables. Para calcular el precio bastaría con multiplicar el ratio de valoración por la ponderación general del inmueble tasable. Precio es igual a ratio por ponderación. Para la selección de la alternativa de inversión de un apartamento en la ciudad de Panamá, en la siguiente tabla están los datos como precio total y ponderación para cada una de las alternativas, por lo que se procede a totalizar los valores de las columnas. Luego se calcula el ratio de valoración al dividir la suma de los precios entre la suma de las ponderaciones, obteniéndose 744.098,03 USD. La ponderación del inmueble tasable es 0,2810, que al multiplicarlo por el ratio determinado se obtiene el precio. Esto es 209.098,03 USD. Los autores de la propuesta del ratio de valoración asociado a los resultados del AHP proponen igualmente una medida de control denominada distancia Manhattan, que se calcula como la diferencia en valor absoluto del precio inicial del inmueble menos el precio estimado. En esta imagen se observan los datos y los cálculos correspondientes para los inmuebles comparables, solo que los resultados no son concluyentes para validar el procedimiento realizado, visto que no hay estándares de comparación. En la siguiente imagen se presenta un resumen de los precios de los inmuebles y sus ponderaciones, destacándose que el único precio estimado se señala con el marco de color rojo transparente. Ahora bien, el ejercicio de comprobación se fundamenta en estimar el precio de cada inmueble a partir de los datos de los otros inmuebles. En esta imagen se observan tabulados los resultados por inmueble, siendo la primera información la correspondiente al inmueble objeto del avalúo. Por esa razón no aparece ni su precio ni su ponderación. Se calcula el ratio de valoración, luego con el mismo procedimiento indicado se determina el precio. En este caso coincide con el contenido en el marco destacado de la tabla de la imagen ubicada del lado izquierdo. Igual procedimiento se sigue con los otros precios de los inmuebles. Si se comparan los resultados de los precios estimados con los precios iniciales, se observan diferencias importantes. En este sentido, como medida de control se propone el Non-Ratio Reciprocity Test, NRRT, que se explica en la siguiente diapositiva. Es oportuno indicar que en el ejemplo presentado se utiliza el ratio de valoración para estimar el valor del inmueble tasable, pero el resultado final no es objeto de validación, esto es, no existe una comprobación del procedimiento y del resultado final. En este sentido se propone una prueba de ajuste simple denominada Non-Ratio Reciprocity Test, NRRT, que consiste en calcular la diferencia porcentual entre el precio inicial y el precio estimado de los inmuebles comparables mediante el uso del ratio de valoración, entendiéndose que el activo problema será cada uno de los comparables, ya que todos los precios iniciales son conocidos y a partir de ellos se estiman los otros precios. Para ello se debe utilizar la siguiente expresión: NRRT igual precio estimado menos precio inicial sobre precio inicial por 100. En esta imagen se puede observar cada uno de los inmuebles con sus columnas de precios iniciales, ponderación general, el ratio de valoración, calculado con base en la suma de los precios iniciales y de la suma de las ponderaciones generales de los otros inmuebles, y el valor estimado, que es producto de la ponderación por el correspondiente ratio. Se realiza el cálculo del NRRT y se obtienen
los porcentajes correspondientes para cada precio inmobiliario, observándose que no se cumple con la reciprocidad de los precios estimados cuando se utiliza el ratio de valoración, esto es, los resultados son inconsistentes. También se presenta una tabla comparativa entre los precios iniciales y los estimados donde se observan los valores de las medidas de tendencia central y de dispersión, concluyéndose que la muestra se heterogeneiza, esto es, el coeficiente de variación pasa de 11,72% a 33,50%. Se puede concluir que el uso del método multicriterio AHP puede proporcionar al tasador elementos de análisis para el tratamiento de pequeñas muestras, pero requiere de una solución matemática que permita vincular las ponderaciones generales de las alternativas, que son generadas para la toma de decisiones complejas, con los precios comparables y tasables empleados en los procedimientos de evaluación inmobiliaria, para así poder garantizar, generalizar y comprobar los resultados, sobre todo el cumplimiento de las normas técnicas de evaluación. Para la comprobación de resultados de la propuesta del ratio de valoración, se pasa a la etapa probabilística. Para ello, se realizará el modelado utilizando simulaciones de escenarios basados en el método Monte Carlo. El método Monte Carlo debe su nombre al Casino de Monte Carlo, Principado de Mónaco. En ese recinto, el juego de la ruleta es un generador simple de números aleatorios. Desde el año 1944 existe referencia del nombre y del desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo, que se optimizaron enormemente con el uso de los computadores modernos. En la siguiente diapositiva se hace una breve explicación del método y de la herramienta computacional utilizada para el modelado de los precios inmobiliarios y de las medidas de control. Antes de abordar el procedimiento del método Monte Carlo, se debe exponer algunos conceptos sobre los modelos. Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas. No existe la presencia del azar o incertidumbre. Los resultados se denominan determinísticos. Como ejemplo, tenemos la ecuación de una recta. Variación en las variables x producirán determinadamente un solo resultado para y. Caso contrario sucede con un modelo matemático aleatorio o estocástico, donde utilizando las mismas entradas asociadas al azar o a la incertidumbre, no se producen las mismas salidas. Los resultados se denominan estocásticos o probabilísticos, como en esta ecuación que representa un modelo de regresión lineal simple. Variaciones de x u y producirán probabilísticamente diferentes valores de y su y, visto la incertidumbre asociada al término del error e su y. Un ejemplo de un modelo no determinista o estocástico es el método de simulación de escenarios de Monte Carlo, que es utilizado para predecir la probabilidad de diferentes resultados cuando está presente la intervención de variables aleatorias. Entre las ventajas que el método proporciona están a. Resultados probabilísticos con cierto nivel de confianza y b. Análisis de escenarios mediante asignación de diferentes valores en las variables de entrada. Observar el comportamiento ante combinaciones posibles para obtener distribuciones de probabilidades en las variables de salida. En este trabajo se utilizará el programa Crystal Ball para analizar el comportamiento probabilístico del ratio de valoración. Como se anticipó en la secuencia anterior, se presenta el procedimiento para la utilización del programa Crystal Ball. Según Oracle,
La empresa comercializadora de este producto es una aplicación basada en hojas de cálculo, en este caso en Excel, para el modelado predictivo, previsión, simulación y optimización. Para el modelado se siguen los siguientes pasos. Primer paso, estructurar el modelo de cálculo, variables explicadas y explicativas. Segundo paso, definir las suposiciones, variables explicativas, rango de valores y distribución de probabilidad asociada a cada una de las variables. Tercer paso, definir la previsión o previsiones, variables explicadas. Cuarto paso, análisis de sensibilidad de las suposiciones y la previsión, análisis de tornado. Quinto paso, iniciar la simulación, seleccionar las preferencias de ejecución y los números de pruebas a generar aleatoriamente. Sexto paso, impresión del informe para el análisis de los resultados y generar las conclusiones. En esta imagen se presenta una tabla que contiene 5 columnas, la indicada con el número 1, con la identificación de los inmuebles comparables y el tasable, PH, miradores, residencias. La indicada con el número 2 contiene los precios iniciales de los comparables y el precio estimado inicial del inmueble tasable, calculado mediante el ratio de valoración. La indicada con el número 3 contiene las ponderaciones generales por cada inmueble provenientes del método multicriterio AHP. La indicada con el número 4 contiene los precios estimados de los comparables y el precio estimado inicial del inmueble tasable, obtenidos a partir del uso del ratio de valoración. En la indicada con el número 5 están los resultados del Non-Ratio Reciprocity Test, NRRT. En la parte final de la tabla están las medidas de tendencia central y de dispersión de la muestra analizada. Para el proceso de modelado se han identificado las variables explicativas que se señalan de color verde. Es el color preestablecido en el programa Crystal Ball para identificarlas, que corresponden con los precios iniciales de los inmuebles comparables de la muestra. Luego, en color azul claro, están las variables explicativas, comenzando con el precio estimado del inmueble tasable. Luego, los precios estimados para los inmuebles comparables y los NRRT para cada precio estimado. Al final, se tienen los coeficientes de variación inicial y estimado. En total, son 3 variables explicativas y 9 variables explicadas para el modelado. Las variables explicativas para este ejemplo son precio PH Arenas Park, precio PH Vista Marina Tower y PH Coral Tower. Para introducir el rango de valores y la distribución de probabilidad asociada a las variables, una vez ubicada en la celda de la variable explicativa, en este caso precio PH Arenas Park, se debe seleccionar en la cinta de opciones del programa en Crystal Ball, en la hoja de cálculo de Excel, el icono correspondiente a definir su posición. Haciendo clic se pasa a la siguiente pantalla, donde se selecciona en la celda galería la distribución Beta Per, que es una distribución de probabilidad continua que describe una situación en la que se conocen los valores mínimos, máximo y más probables, de manera que se identifica la distribución y muestra la forma de la curva. Luego se debe introducir los valores mínimo, más probable y máximo. Para este caso inicial, el precio más probable es el precio del inmueble. Para lograr el mínimo se le descuenta el 10% y para el máximo se aumenta en un 10%. Una vez completada toda la información de las variables, existe una instrucción para generar reporte para verificar los datos introducidos antes de la simulación, que se puede ver en esta imagen. Esto es información sobre el tipo de distribución asociada a la variable y sus valores máximos, mínimos y más probables para todas las variables.
Una vez que se han identificado las variables explicativas, se procede a definir la previsión o previsiones, esto es, la variable o las variables explicadas, así como la variable de decisión, si procede. En la cinta de opciones del programa Crystal Ball, en la hoja de cálculo de Excel, se puede observar el icono correspondiente a Definir previsión. Haciendo clic en el icono aparece una pequeña tabla para completarla con el nombre de la variable y las unidades de medición. Si se quieren realizar cambios, se hace clic en este vínculo y se despliega un módulo con 4 etiquetas: ventana de previsión, precisión filtrar y extracción automática, para optimizar el proceso de simulación. Una vez realizados los cambios, se hace clic en la celda aceptar y ya está definida la variable previsión. Ahora se pasa a estudiar el comportamiento de las variables explicativas para cada variable explicada mediante la herramienta Análisis de Tornado, que mide el impacto de cada variable explicativa del modelo de una en una, esto es, en el modo ceteris paribus, en una variable previsión o explicada. En otras palabras, es medir la sensibilidad de variables que se hayan definido en Crystal Ball. La herramienta prueba el rango de cada variable en percentiles que se especifique y, a continuación, calcula el valor de la previsión en cada punto. Muestra la oscilación entre los valores de previsión máximos y mínimos para cada variable. La variable que provoca la mayor oscilación aparece en la parte superior y la variable que provoca la menor oscilación aparece en la parte inferior. Las variables superiores tienen el mayor efecto sobre la previsión, mientras que las variables inferiores tienen el menor efecto sobre la previsión. Para utilizar esa instrucción se debe seleccionar en la cinta de opciones del programa Crystal Ball, en la hoja de cálculo de Excel, el icono correspondiente a Más herramientas. Luego hay una lista desplegable donde está la instrucción Análisis de Tornado. Se hace clic y se presenta la siguiente pantalla, de donde se escoge la variable a analizar. Luego se introducen las suposiciones, se hace clic en Ejecutar y se obtiene la siguiente gráfica informativa. En este caso, la variable precio pH ArenasPark es la más influyente en la variación de la variable explicada pH ArenasPark NRRT, es decir, es la que tiene mayor influencia sobre la variación de la métrica Non-Ratio Reciprocity Test, como se señala en el rectángulo azul. A mayor oscilación del precio, es menor la variación porcentual de NRRT, lo que significa una relación inversa. En la siguiente imagen está una tabla que contiene información sobre el procedimiento de las variaciones realizadas, destacándose las últimas 2 columnas sobre la variable de entrada y la explicación de la variación. En este caso, la variable pH ArenasPark es responsable del 66,64% de la variación de la variable pH ArenasPark NRRT. En este caso, la variable precio pH Vista Marina Tower es la más influyente en la variación de la variable explicada pH Vista Marina Tower NRRT, es decir, es la que tiene mayor influencia sobre la variación de la métrica Non-Ratio Reciprocity Test, como se señala en el rectángulo azul. A mayor oscilación del precio, es menor la variación porcentual de NRRT, lo que significa una relación inversa. En la siguiente imagen está una tabla que contiene información sobre el procedimiento de las variaciones realizadas, destacándose las 2 últimas columnas sobre la variable de entrada y la explicación de la variación. En este caso, la variable precio pH Vista Marina Tower es responsable del 66,58% de la variación de la variable pH Vista Marina Tower NRRT.
En este caso, la variable precio pH Coral Tower es la más influyente en la variación de la variable explicada pH Coral Tower NRRT, es decir, es la que tiene mayor influencia sobre la variación de la métrica Non-Ratio Reciprocity Test, como se señala en el rectángulo azul. A mayor oscilación del precio es menor la variación porcentual de NNRT, lo que significa una relación inversa. En la siguiente imagen está una tabla que contiene información sobre el procedimiento de las variaciones realizadas, destacándose las últimas dos columnas sobre la variable de entrada y la explicación de la variación. En este caso, la variable pH Coral Tower es responsable del 66,78% de la variación de la variable pH Coral Tower NRRT. Ahora, en esta imagen se observa que la variable precio pH Coral Tower es la más influyente en la variación de la variable explicada PE pH Miradores Residences, como se señala en el rectángulo azul. A mayor oscilación del precio es mayor la variación del precio de la variable explicada, lo que significa una relación directa. En la siguiente imagen está una tabla que contiene información sobre el procedimiento de las variaciones realizadas, destacándose las últimas dos columnas sobre la variable de entrada y la explicación de la variación. En este caso, la variable pH Coral Tower es responsable del 41,61% de la variación de la variable PE pH Miradores Residences. Ahora, en esta imagen, se observa que la variable precio pH Coral Tower es la más influyente en la variación de la variable explicada coeficiente de variación original, esto es, el CB inicial, como se señala en el rectángulo azul. A mayor oscilación del precio es mayor la variación de la variable explicada, lo que significa una relación directa. En la siguiente imagen está una tabla que contiene información sobre el procedimiento de las variaciones realizadas, destacándose las últimas dos columnas sobre la variable de entrada y la explicación de la variación. En este caso, la variable pH Coral Tower es responsable del 65,62% de la variación de la variable coeficiente de variación inicial. En esta imagen se observa que la variable precio pH Coral Tower es la más influyente en la variación de la variable explicada coeficiente de variación estimado, esto es, el CB estimado, como se señala en el rectángulo azul. A mayor oscilación del precio es mayor la variación de la variable explicada, lo que significa una relación directa. En la siguiente imagen está una tabla que contiene información sobre el procedimiento de las variaciones realizadas, destacándose las dos últimas columnas sobre la variable de entrada y la explicación de la variación. En este caso, la variable pH Coral Tower es responsable del 62,59% de la variación de la variable coeficiente de variación estimado. El modelo está listo para ejecutar una simulación. En la cinta de opciones del programa Crystal Ball de la hoja de cálculo de Excel se puede observar el icono correspondiente al número de pruebas a ejecutar, predefinido por el autor del modelo. Para este caso se usaron 100.000 pruebas. También está el icono de crear informe que, al activarlo, despliega una lista de opciones, entre ellas el informe correspondiente a las suposiciones, resumen de informe más parámetros de suposición, gráficos y correlaciones, y de las previsiones, resumen de informe más resúmenes de previsiones, gráficos, estadísticas, percentiles y métricas de capacidad si se generan. Para empezar la simulación se hace clic en la instrucción iniciar para comenzar el proceso aleatorio de escenarios. Concluido el proceso, se hace clic en el icono de crear informe, del cual se obtiene la siguiente información gráfica sobre la variable
precio pH Arenas Park. En esta imagen del gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba, se observa la curva de la distribución de frecuencias, donde está destacado en color azul el nivel de certeza y en color rojo el nivel de incerteza. En esta imagen ampliada se puede observar que con el nivel de certeza, confianza del 80%, los precios simulados para la variable precios pH Arenas Park están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 179.358,55 USD y de certeza máxima de 191.100,41 USD. En esta imagen corresponde al gráfico de sensibilidad, donde se utilizan correlaciones de rango para mostrar la influencia de cada celda de suposición en una determinada celda de previsión, para indicar qué suposiciones son las más o menos importantes en el modelo. La variable más importante es pH Coral Tower con más 57%. En la tabla presentada en esta imagen están las estadísticas de la previsión para 100.000 pruebas. La media calculada es de 185.228,14 USD y el coeficiente de variación es de 2,42%. En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de certeza o de confianza del 80%, los precios simulados para la variable PEPH Vista Marina Tower están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 102.266,43 USD y de certeza máxima de 108.934,51 USD. En esta imagen está el gráfico de sensibilidad para PEPH Vista Marina Tower, siendo la variable más importante pH Coral Tower con más 58,40%. En la tabla que se presenta en esta imagen está la media calculada, que es de 105.605,68 USD y el coeficiente de variación de 2,42%. En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de certeza o confianza del 80%, los precios simulados para la variable PEPH Coral Tower están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 249.659,66 USD y de certeza máxima de 265.427,78 USD. En esta imagen está el gráfico de sensibilidad para PEPH Coral Tower. La variable más importante es pH Vista Marina Tower con más 49%. En la tabla presentada en esta imagen están la media calculada, que es de 257.560,48 USD y el coeficiente de variación de 2,35%. En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de certeza o de confianza del 80%, los precios simulados para la variable PEPH Miradores Residences están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 203.156,97 USD y de certeza máxima de 215.043,06 USD. En esta imagen está el gráfico de sensibilidad de PEPH Miradores Residences. La variable más influyente es pH Coral Tower con más 42,30%. En esta tabla está la media calculada, que es de 209.100,81 USD y el coeficiente de variación de 2,19%.
En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de certeza o de confianza del 80%, los valores simulados para la variable coeficiente de variación inicial están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 10,06% y de certeza máxima de 14,04%. En esta imagen está el gráfico de sensibilidad de la variable coeficiente de variación inicial. La variable más influyente es pH Coral Tower con 67,10%. En la tabla presentada en esta imagen está la media calculada, que es de 11,99%, y también está el coeficiente de variación, que es de 12,64%. En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de certeza confianza del 80%, los valores simulados para la variable coeficiente de variación estimado están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 32,71% y de certeza máxima de 34,31%. En esta imagen se observa el gráfico de sensibilidad de la variable coeficiente de variación estimado, siendo la variable más influyente pH Coral Tower con menos 64,20%. En la tabla que se presenta en esta imagen están la media calculada, que es de 33,51%, y el coeficiente de variación, que es de 1,84%. En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de confianza o de certeza del 80%, los valores simulados para la variable pH ArenasPAR NRRT están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 6,41% y de certeza máxima de 18,55%. En esta imagen está el gráfico de sensibilidad de pH ArenasPAR NRRT. La variable más influyente es pH ArenasPAR con menos 68,10%. En la tabla presentada en esta imagen están la media calculada, que es de 12,38%, y el coeficiente de variación, que es de 37,54%. En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de certeza o confianza del 80%, los valores simulados para la variable pH Vista Marina Tower NRRT están comprendidos entre los valores de certeza mínima de menos 41,07% y de certeza máxima de menos 34,39%. En esta imagen está el gráfico de sensibilidad de pH Vista Marina Tower NRRT. La variable más influyente es pH Vista Marina Tower con menos 68,10%. En la tabla presentada en esta imagen está la media calculada, que es de menos 37,79%, y también está el coeficiente de variación, que es de menos 6,77%. En esta imagen está el gráfico de previsión, en cuyo resumen se indica el nivel de certeza, el rango de certeza, el rango completo, el caso base y el error estándar de la prueba. En esta imagen ampliada se puede observar que con un nivel de certeza de confianza del 80%, los valores simulados para la variable pH Coral Tower NRRT están comprendidos entre los valores de certeza mínima de 22,40% y de certeza máxima de 35,73%. En esta imagen está el gráfico de sensibilidad de la variable pH Coral Tower NRRT. La variable más influyente es pH Coral Tower con
menos 68,90%. En la tabla presentada en esta imagen están la media calculada, que es de 28,94%, y el coeficiente de variación de 17,64%. Todos los resultados presentados se basan en una variación de más o menos 10% del precio base para las variables explicativas. A manera de ejercicio complementario, se hicieron nuevas simulaciones considerando variaciones porcentuales de los precios base entre 20% y 50% para evaluar la variabilidad de precios estimados y de las medidas de control. En la siguiente tabla se observan los resultados de las simulaciones. Se comienza con exponer que la variación para los precios mínimos y máximos empieza con 10% y termina en 50%. Para la variable pH Arenas Park NRRT, con una variación de más o menos 10%, el valor mínimo fue de 6,41% y el máximo de 18,55%. Para una variación de más o menos 50%, el valor mínimo fue de menos 8,57% y un máximo de 41,65%. Para la variable pH Vista Marina Tower NRRT, con una variación de más o menos 10%, el valor mínimo fue de menos 41,07% y el máximo de menos 34,39%. Para una variación de más o menos 50%, el valor mínimo fue de menos 49,31% y un máximo de menos 21,77%. Para la variable pH Coral Tower NRRT, con una variación de más o menos 10%, el valor mínimo fue de 22,40% y el máximo de 35,73%. Para una variación de más o menos 50%, el valor mínimo fue de 5,61% y un máximo de 60,90%. Para la variable PEPH Miradores Residences, con una variación de más o menos 10%, el valor mínimo fue de 203.156,97 USD y el máximo de 215.043,06 USD. Para una variación de más o menos 50%, el valor mínimo fue de 185.214,42 USD y un máximo de 232.895,86 USD. Para la variable coeficiente de variación inicial, con una variación de más o menos 10%, el valor mínimo fue de 10,06% y el máximo de 14,04%. Para una variación de más o menos 50%, el valor mínimo fue de 9,60% y un máximo de 23,40%. Para la variable coeficiente de variación estimado, con una variación de más o menos 10%, el valor mínimo fue de 32,71% y el máximo de 34,31%. Para una variación de más o menos 50%, el valor mínimo fue de 30,40% y un máximo de 36,90%. Si bien son evidentes las variaciones de las variables en la medida que varían los precios bases entre el más o menos 10% hasta el más o menos 50%, no se observa la amplitud de los intervalos de los valores. Por eso, en esta tabla se presentan las diferencias entre los valores mínimos y máximos para identificar la magnitud del intervalo para cada cambio de porcentaje asumido. Así se tiene lo siguiente. Para la variable pH Arenas Park NRRT, con una variación de más o menos 10%, el tamaño del intervalo mínimo fue de 12,14%, mientras que para una variación de más o menos 50%, el tamaño del intervalo máximo fue de 50,22%. Para la variable pH Vista Marina Tower NRRT, con una variación del más o menos 10% hasta más o menos 50% de los precios bases, el tamaño del intervalo mínimo fue de menos 0,68% y el máximo de menos 27,54%. Para la variable pH Coral Tower NRRT, con una variación de más o menos 10% hasta
más o menos 50% de los precios bases, el tamaño del intervalo mínimo fue de 13,33% y el máximo de 55,29%. Para la variable PEPH, miradores residencias, con una variación de más o menos 10% hasta más o menos 50% de los precios bases, el tamaño del intervalo mínimo fue de 11.886,09 USD y el máximo de 47.681,44 USD. Para la variable coeficiente de variación inicial, con una variación de más o menos 10% hasta el más o menos 50% de los precios bases, el tamaño del intervalo mínimo fue de 3,98% y el máximo de 13,80%. Para la variable coeficiente de variación estimado, con una variación de más o menos 10% hasta más o menos 50% de los precios bases, el tamaño del intervalo mínimo fue de 1,60% y el máximo de 6,50%. En todas las variables explicadas se observan incrementos en los intervalos de valores en la medida que varían los precios bases de los inmuebles comparables, variables explicativas, lo que demuestra que las ponderaciones generales aplicadas a los precios inmobiliarios no garantizan la homogeneidad de los resultados para la muestra analizada. Sobre las medidas de control, sus resultados comprueban la inconsistencia de los precios estimados por las altas variaciones y de allí el incumplimiento de la reciprocidad de los resultados al utilizar el ratio de valoración. En la simulación de escenarios, se hizo evidente que los valores probabilísticos presentan una alta variabilidad inicial versus estimación, por lo que no se cumple con la reciprocidad para la estimación de los precios inmobiliarios. Los precios estimados tienden a ser más heterogéneos que los precios iniciales, lo cual se refleja en un aumento del coeficiente de variación. Por tanto, existen residuos importantes. El ratio de valoración como solución para la determinación de valores inmobiliarios no es consistente. Es un artificio matemático que no da resultados determinísticos ni probabilísticos confiables. El proceso analítico jerárquico AHP, siglas en inglés, como técnica de decisión multicriterio con reconocimiento mundial, se utiliza para las tomas de decisiones complejas. De allí que los resultados del vector de ponderaciones generales no son vinculantes para determinar valores inmobiliarios de mercado.